El 25 de mayo del 2001, Erik Weihenmayer logró llegar a la cima de la montaña más alta del mundo, ¿sí? El Everest. Gran parte de esta hazaña la logró porque Erik supo escuchar. Y digo esto porque Erik, desde los 13 años, debido a una enfermedad degenerativa, era ciego. ¿Cuál fue la estrategia que logró que Erik llegara hasta esa cima tan riesgosa, peligrosa, y que el 90% de los que lo han intentado no lo han logrado? La estrategia era esta, que sus compañeros llevaban una campanita en la espalda, de tal manera que ellos iban al frente de Erik, y cuando Erik escuchaba que la campanita giraba hacia la izquierda, Erik giraba en esa dirección. Cuando la escuchaba hacia la derecha, pues Erik ponía atención y hacia allá dirigía sus pasos. Cuando Erik escuchaba que ese pico se enterraba en la nieve, eso era una señal para él de alerta. Y así fue como logró esa hazaña. Escuchar te puede salvar la vida. En la persona de Cristo Jesús encontramos esa característica muy especial. Nuestro Señor sabía escuchar. Escuchó a una mujer samaritana que estaba, por cierto, deshecha, destrozada, rota por dentro, porque 5 matrimonios, 5 relaciones, 5 episodios en su vida había tenido, y seguramente después de cada uno de ellos traía situaciones emocionales en su ser que la habían despedazado. Jesús pudo haber llegado y operar un milagro en su alma, en su espíritu y en todo su ser. Sin embargo, Jesús lo primero que hace es acercarse a ella, pedirle agua de ese pozo, y ella no logra entender y dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí de beber cuando tú sabes que los judíos y los samaritanos no tenemos comunicación, no está permitido? Pero a Jesús le interesaba ir más al fondo, y después de esa interacción, después de haberla escuchado, no solo con sus oídos, sino con todos sus sentidos, poniéndole atención plena y absoluta, pudo llegar a ese dolor y pudo sanar su alma completamente. Jesús atendió también a Nicodemo, un intelectual. Nicodemo lo buscó de noche, y ahí sigilosamente Jesús tuvo una interacción con él. Y aunque Nicodemo no quería que los demás se enteraran, para Jesús lo más importante era entrevistarse con Nicodemo, escucharlo, y después de una interacción, Jesús no solo le regaló el conocimiento de la verdad, sino que además Jesús le regaló el regalo del nuevo nacimiento. Jesús interactuó con un joven rico que quería tomar un atajo para la salvación. Jesús le explicó lo que tenía que hacer y le dijo: tus bienes tómalos, véndelos y repártelos entre los pobres. Este muchacho sencillamente no quiso hacerlo, pero ese fue su asunto, no el de Jesús. Sin embargo, hubo una interacción, hubo un acercamiento, y Jesús lo escuchó. Jesús escuchó a un paralítico que tenía 38 años de no poder caminar, el paralítico de Betesda. Jesús se acerca a él, y de igual manera Jesús pudo haber llegado inmediatamente y sanarlo. Sin embargo, el Señor hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Entonces él empieza a descifrar su problema y le dice: es que cuando yo intento ir a la fuente, alguien más se acerca, me gana y ya no logro alcanzar el milagro. Jesús opera un milagro en él, lo sana, ya no es paralítico, 38 años quedaron atrás, pero antes de ese milagro Jesús aprendió y supo escucharlo con todo su ser. Jesús nos enseña en su palabra a saber escuchar. Uno y otro de los episodios que tú puedas ver en los evangelios, encontrarás que Jesús, antes de operar un milagro, escuchaba a las personas. Hay algunos enemigos que nos impiden escuchar, que nos impiden tener esta bendición de escuchar a otros. Habrá muchas personas que quizás se acerquen a ti para que los escuches, porque cuando alguien es escuchado, recibe como esa libertad, recibe esa liberación, recibe esa sanidad en su interior, recibe ese descanso. Y hay algunos enemigos que impiden que alguien reciba ese descanso. Uno de ellos son las distracciones. Alguien quizás pueda estar distraído y diga: pues quería platicarte algo, pero veo que estás un poco distraído, sonó el celular, o volteé a ver el iPad, o pasó alguien y lo saludé. Es decir, perdemos la atención de la persona que nos pedía tan solo unos minutos para ser escuchada. Otro enemigo es la falta de interés. Cuando a veces decimos: pues sencillamente es su problema, no me interesa.
y quizás esa persona iba a ser restaurada, iba a ser liberada, iba a ser sanada en su interior. Pero la falta de interés, ese enemigo impidió que esa persona pudiera recibir esa bendición. Las ocupaciones, cuando a veces decimos sencillamente no tengo tiempo de escuchar a alguien ni a las personas, es otro enemigo de los cuales tenemos que vencer. El orgullo, antes de escuchar a alguien, empezamos a hablar y hablar y hablar, de tal manera que no permitimos que alguien más nos pueda decir sus problemas. Hay muchas personas que no quieren dinero, que no quieren un conocimiento, que no quieren algo material. Sencillamente necesitan ser escuchadas y con eso recibirán lo que tanto han anhelado, descanso en su alma. Cuando usted se forme el hábito de escuchar, ponga atención, voltee a ver a los ojos a la persona con la que está platicando. No juzgue, no prejuzgue, haga preguntas interesantes que vayan enfocadas en lo que la otra persona le está diciendo. Concéntrese completamente, quite cualquier distractor, que la otra persona sepa que está siendo valorada, está siendo escuchada, está siendo alguien importante para usted. Cuando nosotros escuchamos, así como Jesús sanó el corazón de muchos, restauró en su físico, en su alma, en su ser, ahora nosotros también podemos ser esos canales de bendición solamente con escuchar. Y por último, escuche lo que no se dice. Peter Drucker dijo: la cosa más importante en la comunicación es aquella de la que no se ha dicho. Hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje facial. Aprendamos a escuchar también ese lenguaje. Te dejo esta reflexión. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio.